Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal y en este video vamos a resolver algunos ejercicios de vectores los cuales le va a ayudar a usted como material de apoyo para el curso de física del laboratorio 1. Entonces veamos acá el primer ejercicio que nos dan. Entonces el primer ejercicio nos dan un vector A y nos dan que termina en un punto cuyas coordenadas son -6.0 y 8.0. Entonces nos piden expresar el vector en términos de los vectores unitarios y j. Adicionalmente nos piden calcular cuál es la norma del vector y cuál es su dirección. Entonces observemos que las coordenadas del punto final del vector me indican sus componentes en el eje X y en el eje Y, esos componentes X y componente Y. Entonces noten que la componente X del vector A va a ser igual a -6 unidades. Entonces acá tenemos que la componente X es -6, mientras que la componente en Y es 8 unidades. Entonces recuerden que el vector, en términos de los vectores unitarios y j, se puede escribir como la componente x del vector por el vector y más la componente y por el vector j. Así que el vector a yo lo puedo escribir como -6.0 en y más 8.0 j, y todo eso en unidades. Acá estamos en unidades cualquiera, entonces u indica unidades. Ahora calculemos la norma del vector. La norma del vector, recuerde que va a ser la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. En este caso, la norma del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de -6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esto, unidades. Al dar a la raíz de esto me da 10. Entonces la norma del vector es 10 unidades. Ahora vamos a calcular su dirección. Entonces su dirección, recuerden que es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Recuerden que como acá en este caso el vector está en el segundo cuadrante, ya que su coordenada, ya que su componente X es negativa y su componente Y es positiva, recuerde que la ecuación que teníamos para calcular la dirección del vector en la calculadora, pues nos da este vector beta. Entonces recuerde que beta en este caso es tangente a lo -1 de AY sobre AX, es decir, tangente a la -1 de que de 8 dividido en -6, y la calculadora cuando realizamos el cálculo nos da un ángulo negativo, -53. Recuerden que como estamos acá con dos cifras significativas, entonces el resultado también es con dos cifras significativas, al igual que la magnitud. Entonces, este tangente a la -1 de esto nos da -53. Eso es lo que nos da la calculadora. Recuerden siempre colocar la calculadora en grados. Estamos trabajando en grados. Entonces, este ángulo beta que nos da la calculadora, que es -53, es este ángulo que está acá. Ese no es la dirección. ¿Cómo hacemos para calcular la dirección del vector? Entonces va a ser 180, que sería el ángulo que va de aquí a acá, menos 53. Entonces el ángulo alfa, que es la dirección del vector A, es 180 menos 53. Vamos ahora con un segundo ejercicio en el cual nos dan el vector A, nos dan la norma del vector A y nos dan que el vector A forma un ángulo de 60 grados con el eje Y negativo. Entonces, como vemos acá en la figurita, el vector A es este que está en azul y forma un ángulo de 60 grados con el eje Y negativo. Y nos preguntan inicialmente cuáles son las componentes de A, cuál es su dirección y cómo y escribir A en términos de los vectores unitarios I y J. Entonces, primero recordemos los datos que nos dan. Nos dicen que la longitud del vector A o su norma es 10 unidades y que él forma un ángulo de 60 con el eje Y negativo. Recordemos que era la dirección del vector, es el ángulo que forma
con el eje X positivo. Entonces de acá en la figurita vemos que este ángulo alfa, que la dirección de A va a ser igual a que a 270, que es el ángulo de aquí que hay acá, es este ángulo, más los 60. O sea, entonces la dirección del vector A va a ser igual a 270 más 60, que me da 330 grados. Ahora vamos a calcular sus componentes en X y su componente Y. Entonces la componente X del vector A, como lo vemos en clase, va a ser igual a ¿qué? A la magnitud del vector A por el coseno de su dirección. Entonces la magnitud es 10 unidades por el coseno de la dirección, que es 330, eso me da 8.7 unidades. Recuerden que como estamos con usando las cifras significativas, entonces acá este resultado va con dos cifras significativas, porque el 10 acá tiene dos cifras significativas. Eso, entonces la componente X es 8.7 unidades. Y recuerden que la componente Y se calcula como la magnitud del vector A por el seno de su dirección. Entonces la magnitud del vector A es 10 unidades y el seno de su dirección es 330 grados. ¿Listo? Entonces el seno de esto por 10 unidades me da menos 5.0 unidades. Recuerde, respetando siempre la regla de las cifras significativas. Por tanto, el vector A en función del vector de los vectores unitarios y J va a ser igual a que A, su componente en X, que es 8.7, multiplicado por el vector unitario Y, más su componente Y, que es menos 5.0, multiplicado por el vector unitario en la dirección Y, que es J, y todo esto es en unidades. Y así terminaríamos este ejercicio. Ahora vamos a terminar este video con este último ejercicio que nos piden. Es, dada los vectores que están en esta figurita, calcular o expresar cada uno de los vectores en función de los vectores unitarios. Entonces comencemos con el vector A. Note que el vector A tiene una longitud de 8.00 metros y apunta hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo expresamos en términos de los vectores unitarios? Noten que este es el vector unitario J, pero invertido, o sea que es menos J. Así que el vector A lo podemos escribir como menos 8.00, ¿cierto? Por J, y esto es en metros. Recuerde, 8.00, que es la longitud del vector A, multiplicado por el vector unitario en esa dirección, que es menos J. Así que el vector A es menos 8.00 J y todo por metros. Ahora vamos a expresar el vector B también como función del vector de los vectores unitarios Y y J. Entonces, acá tenemos lo siguiente: tenemos que la magnitud del vector B es 15 metros. ¿Y cuál es su dirección? Entonces recuerden que su dirección es el ángulo que forma con el eje X positivo. Entonces aquí es este ángulo en rojito, que es alfa beta. Entonces ese ángulo alfa beta va a ser igual a ¿qué? Entonces si de aquí a acá es 30, pues claramente de aquí a acá es 60. O sea que la dirección del vector B es 60 grados. Ahora calculemos su componente en X. Entonces su componente en X, que es Bx, va a ser igual a ¿qué? A la magnitud del vector B por el coseno de su dirección. Es decir, a 15.0 por coseno de 60, y esto está en metros. Entonces cuando hacemos el cálculo, preservando el mismo número de cifras significativas, tenemos que su componente X es 7.50 metros. Ahora calculemos su componente en Y. Entonces recuerde que la componente Y era que la magnitud del vector multiplicado por el seno de su dirección, o sea, el seno de alfa B. Cuando hacemos eso, reemplazamos, tenemos que esto nos da 15.0, seno de 60, y todo esto en metros. Recuerde, siguiendo lo mismo, usamos el criterio de las cifras significativas. Entonces, la componente B es 13.0
metros. Entonces ya tenemos la componente tanto x como y del vector. Ahora ya podemos expresar el vector en términos de los vectores unitarios y j. Como recuerde que el vector, el vector b se puede escribir como su componente en x por el vector y más su componente en y por el vector j. Entonces, por lo tanto, el vector b se escribe como 7.5 en y más 13.0 en j, y todo esto en metros. Ahora observe lo siguiente, observe que el vector b es la suma de qué vector, es la suma del vector bx más el vector by. Recuerde que el vector bx y el vector by son los vectores componentes del vector b, y el vector bx a qué va a ser igual, que sería este vector, pues va a ser simplemente a 7.5 en la dirección y, ¿cierto? Recuerden que bx es igual a la componente x del vector b multiplicado por el vector unitario y el vector by, que sería este de acá, va a ser igual a que a la componente y del vector b multiplicado por el vector unitario j. Entonces en este caso by va a ser igual a 13.0 j y metros, porque estamos en las unidades de metros. Entonces así calculamos el vector b en términos de los vectores unitarios y j. En resumen, tenemos que primero encontrar su dirección y después encontrar las componentes de cada del vector en x y en y. Ahora vamos para el tercer vector, que es el vector c. Entonces nuevamente tenemos que la magnitud del vector c a que va a ser igual a 12 metros y su dirección va a ser igual a que, entonces recuerden que la dirección nuevamente es el ángulo que forma con el eje x positivo, así que la dirección en este caso va a ser igual a que a 180 más los 25 que me da aquí en la figurita, así que la dirección del vector c es igual a 205 grados. Ahora nuevamente calculemos sus componentes en x y en y. Entonces la componente x del vector c va a ser igual a la magnitud de z por el coseno de su dirección, es decir, 12.0 metros por el coseno de 205. Esto me da menos 10.9 metros. Recuerde, preservando el número de cifras significativas indicados. Como acá hay 3, entonces tenemos que son 3 cifras significativas. Ahora la componente en y de este vector va a ser igual a ¿qué? A la norma del vector o su magnitud por el seno de su dirección. Entonces en este caso es 12.0 metros por el seno de 205. Esto me da menos 5.07 metros. Así que el vector c en términos de los vectores unitarios va a ser igual a ¿qué? A su componente en x por y. Entonces va a ser menos 10.0 por y menos la componente en y, que es menos 0.7. Entonces menos 0.7 por el vector unitario j, y todo esto está en metros. Entonces noten que el vector c es la suma de qué vector, es la suma de este vector, que es cx, más este vector, que es cy. Ahora, ¿quién es cx? Pues como ya lo sabemos, va a ser igual a menos 10.9 y metros. ¿Y quién es cy? Va a ser igual a menos 5.07 j en metros. Recuerda que este es cy y este es cx, tal que el vector c es igual a ¿qué? A cx más cy. Ahora vamos para el último vector, para el vector d. Entonces, en el caso del vector d, noten que su magnitud o su norma es igual a ¿qué? A 10.0 metros. Y ahora, ¿cuál es la dirección del vector d? Entonces recuerden que la dirección nuevamente es que el ángulo que forma el vector d con el eje x positivo, que en este caso va a ser igual a ¿qué? A 90 más los 53 grados, como me dice acá la figura. Entonces la dirección del vector d, que es alfa d, va a ser igual a 140
43. Calculemos nuevamente sus componentes en X y en Y. Entonces su componente en X va a ser igual a que a la norma del vector D por el coseno de su dirección, es decir, a 10.0 metros por el coseno de 143. Preservando el número de cifras significativas indicado, tenemos que la componente X del vector D es igual a menos 7.99 metros. Y su componente Y va a ser igual a que a la norma del vector o a la longitud del vector por el seno de su dirección. Así, 10.0 metros por el seno de 143. Y entonces la componente del vector Y me va a dar igual a que, disculpe, el vector D me va a dar igual a que la componente Y a 6.02 metros. Entonces, por lo tanto, el vector D yo lo puedo escribir en términos de los vectores I, J, ¿de qué forma? Como su componente en X, que sería menos 7.99 por I, más su componente en Y, que es 6.02 por J, y todo esto en metros. Entonces recuerden que el vector D es la suma de que vectores de este vector, que es el vector de X, disculpe, de Y, este vector aquí, más este vector que sería el vector de X, donde quien es de Y va a ser este vector y quien es de X va a ser este vector. ¿Listo? Y así concluimos este video.